Intentaré abordar a vuelo de pájaro la lógica. Si los científicos, los filósofos en este caso, utilizan el lenguaje para formular sus pensamientos, para mí como filóloga, o más bien como una simple mortal, la palabra, el logos, es también mi herramienta principal. De ahí me llené de coraje para reflexionar y escribir y exponer ante ustedes estas consideraciones partiendo de la etimología de la lógica y paseando con ella por varios campos. La lógica en el campo de la ciencia se relaciona principalmente con las matemáticas y la filosofía, que es la ciencia que busca la verdad y por consiguiente la luz. El filósofo, más allá de ser el amante de la sabiduría, es el amante de la luz, porque el vocablo filosofía y filósofo encierra dentro de sí la sílaba fo de fos, que significa luz. Fósforos, por ejemplo, en español, es el vocablo de raíz griega que significa lo que trae la luz, lo que lleva luz. La lógica deriva del griego antiguo logiki, palabra que se conservó hasta hoy en la lengua griega, que significa dotada de razón. Y logiki, a su vez, viene del vocablo logos. Toda ciencia se basa en premisas lógicas expresadas mediante el lenguaje, y la lógica, como ciencia, estudia la corrección del razonamiento y los procedimientos del pensamiento. La lógica se compone de dos partes, de la lógica formal y de la lógica no formal, a veces también mal llamada lógica informal. Obviamente, no voy a entrar a explicar sus diferencias filosóficas. La lógica sirve al proceso de la investigación porque le permite al científico razonar, pensar en diferentes alternativas plausibles y elaborar conceptos de explicación que expliquen los diversos fenómenos. En la parte de la ciencia, dice San Agustín, es la parte de la ciencia que enseña el método para alcanzar la verdad. Es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón, escribió Kant. Y es la licencia de la idea pura del pensamiento abstracto, dijo Hegel. La lógica es muy usada también en los argumentos jurídicos, ya que permite evidenciar la verdad mediante procedimientos basados en la razón para que las decisiones proferidas tengan validez. La lógica o el arte de razonar permite a los humanos hilvanar ideas y formular pensamientos racionales, alcanzando un mayor grado de perfección. Nos ayuda a los humanos a pensar con claridad, orden, profundidad y coherencia. El adjetivo griego logikos, si se refiere a una persona, indica la persona sensata, la persona que tiene un pensamiento lógico, es decir, que tiene la capacidad de relacionar hechos y ideas, objetos abstractos o reales para la resolución de problemas, llegando de este modo a conclusiones congruentes. La lógica y también la logística, como organización y estrategia, tienen su origen en el logos, un término de género masculino, por cierto, muy difícil de traducir por sus tantas acepciones. Ese vocablo logos es sin duda el más importante en la actitud racional. Se traduce como pensamiento, razón o principio, habla, discurso, palabra, conocimiento, ley, idea, argumento. Hay unas frases que muchas historias de la filosofía utilizan para resumir la aparición de la filosofía. Por ejemplo, la frase: la filosofía es el paso del mito al logos,
O la otra frase, mito versus logos. Son aseveraciones que para mi punto de vista no son correctas y que ya explicaré. Sin embargo, con esas frases se quiere demostrar que los primeros filósofos aceptaron estos dos principios, que el mundo es racional, en el mundo hay un logos, que nosotros como seres pensantes disponemos de un logos o razón que debemos emplear para el conocimiento de la realidad y la dirección de nuestra conducta. Logos inicialmente designaba la ley universal, la base del mundo, su orden y armonía, uno de los principales conceptos de la filosofía griega. Heráclito habla de logos como la ley y el orden. Todo se realiza según el logos, que es eterno, universal y necesario. En la filosofía de Heráclito, el oscuro, como lo llamaban, filósofo presocrático, el logos es la inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios que genera la vida misma. Se trata de una inteligencia que está presente en todas las cosas, posee una verdad cósmica universal, es la razón que domina el universo y que hace posible la existencia del orden en la sucesión de las cosas. Para Heráclito, el humano es la clave para interpretar correctamente el orden cósmico. En este mundo humano, la palabra, el logos, ocupa un lugar central. Por lo tanto, tenemos que comprender como humanos lo que significa logos para comprender el sentido del universo. Es prudente, dice Heráclito, escuchar a logos, no a mí, y conocer que todas las cosas son uno. Ukemu alatulogu acusantes, sofón estin en panda ine. En Heráclito, el logos permea la totalidad del cosmos y está presente en el alma humana, siendo el logos el instrumento que debe utilizar el ser humano para guiar su conocimiento y conducta. Los estoicos recogen esta tradición heraclitiana y definen a logos como el principio divino que crea, domina y dirige la naturaleza y el universo entero. En Platón, logos es el discurso articulado que permite dar razón de una cosa. En Aristóteles, la lógica se ocupa del discurso declarativo, es decir, del discurso que afirma o niega. Y este pasa a constituirse en el objeto de la lógica como logos apofandikos, es decir, logos declarativo, discurso declarativo. En la teología cristiana, en el primer evangelio de Juan, aparece el verbum o verbo, que no es otra cosa que el mismo término griego logos que Juan desde luego acomodó. Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él, es decir, el logos estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, por el logos, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Obviamente, las traducciones varían de una edición a otra, pero lo que a nosotros nos interesa aquí es el vocablo logos como tal. Juan ofrece la idea de Dios como logos creador, que vivifica e ilumina la totalidad del universo y el mundo entero. A lo mejor a nadie se le pasó por la mente que este vocablo logos está íntimamente relacionado con el dios Hermes. La etimología del nombre de Hermes proviene del antiguo verbo griego ero, que significa decir, hablar, responder. Y Hermes es considerado por los antiguos como otulogu éforos y otimegiston estin herma ton periton vion
Ofen que tapotijis agazaque kerdi Hermea. Es decir, Hermes es el que trae a Logos, que es el mayor regalo y el máximo cimiento de la vida, y se relaciona con los bienes y ganancias. Hermes es hijo de Zeus y la Pléyade Maya, hija de Atlas. Es el mensajero entre los mortales y los dioses. Es el polítropos, el de muchas tretas o artificios. Es el pteropódaros, el de pies alados. Es el polimíjanos, el de multiforme ingenio, el de muchas facetas, el que está feliz con la gimnasia y las palestras y es su patrón. Es el amigo y consejero de los hombres en sus momentos de necesidad. Es el que posee el terrible arma de la lengua respetada por los hombres, como lo dice el himno órfico. También es el psicopombo, el que guía las almas a la vida o a la muerte mediante el mensaje que transmite. Lo dice Homero en la Odisea en el canto 1. Diodoro de Sicilia afirma que fue Hermes quien articuló por primera vez el lenguaje de los hombres y dio nombre a cosas que hasta entonces carecían de hombre. Dio a los humanos la voz, foní. Hermes es quien dotó de voz a la primera mujer modelada por los dioses, que le dio el nombre de Pandora. Cualquier tipo de discurso producido por la voz humana que se forma en contacto con el aire no puede estar fuera de la competencia de Hermes. Hermes es el creador del lenguaje, el creador de la palabra hablada y escrita, sabe utilizar el lenguaje con mucha destreza, es el intérprete de la palabra y de ahí el vocablo hermeneuta, hermeneftis, que deriva de su nombre. Es el creador del pensamiento que se expresa en la creación de obras y en la cultura, ya que la cultura solo existe cuando hay lenguaje. Es el dueño de la comunicación. En este sentido, comprendemos su importancia a recordarnos que sin la comunicación y el pensamiento, sin la palabra expresada, no hay vida. Hermes podría hablar cualquier idioma y tenía la habilidad de hacer que las personas hablaran juntas, incluso cuando no compartían un idioma común. Se dice que Hermes inventó el alfabeto griego. Es Logios, el dios de la elocuencia, de la persuasión. Es un orador incomparable. Por eso es el patrón de los escribas y los oradores. En la lengua griega hoy, logios en singular y logie en plural significa el intelectual, los intelectuales. La razón de Hermes con la comunicación, el habla, el pensamiento, la razón, la inteligencia es evidente, pero también se conoce de Hermes su habilidad para engañar y mentir. Es el Dios que protege a los ladrones y los comerciantes, por lo que su astucia le permite robar, engañar y negociar cualquier cosa que quisiera. Sus habilidades y poderes divinos son grandes. Es el intérprete de los significados ocultos y es el dueño de los sueños. Uno de los instrumentos más conocidos de Hermes es el caduceo, el quiriquio o cetro, un bastón hecho en madera de laurel o de olivo que tiene 2 alas y 2 serpientes enroscadas alrededor. El bastón representa la autoridad divina de Hermes para llevar a cabo la voluntad de los dioses, mientras que las serpientes entrelazadas simbolizan el equilibrio y la armonía, aunque aquí subyace también otra simbología. Las habilidades más cercanas de Hermes son su velocidad sobrenatural. Era conocido por su velocidad, ya que podía correr a través de cualquier tipo de terreno y nunca se cansaba. Esto lo convertía en el mejor mensajero de los dioses. Su poder de curación. Hermes representaba el ideal de la salud. Tenía la habilidad de curar personas y animales enfermos a través de la palabra.
Esta habilidad le dio un gran poder y la capacidad de ayudar a cualquier persona que lo necesitara. Él protege a los viajeros. Es el Dios protector de los viajeros. Aquellos que viajaban por tierra o por mar invocaban su protección para llegar a su destino sanos y salvos. Su habilidad en la música lo hizo aún más conocido. Se dice que Hermes creó varios instrumentos musicales, entre ellos el laúd y la siringe o flauta de Pan, que realmente es su hijo. Lo primero que hizo Hermes en el mismo día que nació fue utilizar el caparazón de una tortuga para fabricar la lira y empezó a tocar en ella. Ahora, los vocablos hermetismo y hermético, que significan no hablar para no revelar el secreto o lo bien cerrado. A veces escuchamos un ejemplo, la bolsa está herméticamente cerrada. Esos vocablos tienen que ver con el nombre de Hermes. El vocablo hermenéutica, que es la exégesis, la interpretación que se le da a un texto. Igual la cadena hermaica, que es la luz que emana del intelecto divino del nous, está relacionada con el nombre de Hermes. Herminevin, como infinitivo del presente indicativo, significa interpretar, comunicar, traducir. Hermes, como inventor de la lengua, es también traductor. Es el intérprete y emisario de los dioses hacia los hombres. Hermes, como mensajero de los dioses, llevaba mensajes cifrados, codificados y los transformaba en un lenguaje comprensible. Los vocablos herminefs, que es el mediador a través de la palabra. Herminía, que es una enunciación del pensamiento. Son también vocablos que se desprenden del nombre de Hermes. Ahora, la hermenéutica busca una lógica de la interpretación y se siente como el arte de interpretar textos. Se presenta como el arte del enuncio, el arte de la traducción, el arte de la explicación e interpretación, e incluye obviamente el arte de la comprensión. La hermenéutica como ciencia busca conocer la realidad. Por lo tanto, la relación que existe entre Hermes y la hermenéutica se basa en la búsqueda, en la transmisión de un mensaje cifrado, en ocasiones por medio del signo y del símbolo, y aquí es menester entender que el lenguaje es rico en signos y símbolos. La hermenéutica busca la hiponia, el sentido profundo. De ahí que la hermenéutica explica, interpreta, anuncia, traduce ese sentido profundo y hace comprensible el lenguaje de la realidad. El traspaso del mitos, del mito al logos, abrió una brecha para entender la realidad. Aunque para algunos el mito es fantasioso y el logos racional, ambos modos de concebir y entender la realidad son válidas. Algunos estudiosos de la antigüedad clásica señalan el siglo IV antes de Cristo como fecha de inicio del despliegue de logos, entendiendo por este el pensamiento racional. Pero habría que retrotraer esa fecha al siglo anterior, esto con la finalidad de entender que el mito es racional, que la misma razón se desprende del mito. Para encontrar la relación entre Hermes y la hermenéutica, es necesario confrontar el mito con el logos de modo analógico. Pues Hermes propicia la unión del mito con el logos, como dos maneras de interpretar el mensaje. Un texto escrito, oral, actuado, incluso plasmado materialmente en la obra de arte, puede ser interpretado de diferentes formas. Por lo tanto, la relación de Hermes con la hermenéutica define el objeto de esta última en el sentido de que, al igual que Hermes,
que es un mediador del mensaje divino, la hermenéutica es la mediadora del texto, pues es ahí donde se congregan el autor y el lector. Platón no coloca la hermenéutica como ciencia o arte, sino como una inspiración divina, porque no es gracias a una técnica por lo que los hombres son capaces de hablar, sino por un poder divino, puesto que si supiesen en virtud de esta técnica hablar bien de algo, sabrían hablar bien de todas las cosas, dijo el maestro Platón, que eso es muy importante. Así que la hermenéutica dialoga en parte con la ciencia, de donde tiene algo, y dialoga con el arte, de donde también se nutra. La hermenéutica basada por un lado en la lógica y por el otro en el arte de interpretar textos es la bisagra entre el mito y el logos. Ella comparte la naturaleza del mito con relación al dios Hermes y comparte su constitución como un proceso de construcción racional para interpretar la realidad textual, donde de lo hermético o arcano se pasa a lo transparente, mostrando así la hiponia, el sentido profundo del mensaje textual. Vemos que el logos, por medio del cual se expresa el pensamiento y la razón, y el mito son especies próximas. Son dos ramas diferentes de una misma raíz. El mito y el logos son dos hermanos gemelos. El lenguaje, considerado como energía y no como un ergon, ya que no es una cosa acabada, sino un proceso continuo, es un instrumento difícil de manejar por lo imposible que es expresar ideas abstractas en el lenguaje humano identificado con la razón, aunque se echa de ver que la razón no alcanza siempre a cubrir todos los campos de la vida. La razón es un término verdaderamente ilimitado para abarcar las formas de la vida humana en toda su riqueza y diversidad. La mayoría de los grandes pensadores, temiendo quizás el fracaso del lenguaje directo en la expresión de lo que tienen en la vista, piden a los poetas su instrumental metafórico, porque el lenguaje directo es en efecto demasiado rígido y se agota en su función significativa. De ahí que el ser humano se ve a menudo obligado a valerse de metáforas, pisando así los terrenos del mito. El mito para muchos parece a primera vista un caos, una masa de ideas incoherentes, y se considera vano tratar de buscar sus razones. Si algo puede caracterizar al mito, dicen unos, es que está desprovisto de razón y coherencia. Por eso el pensamiento racional o filosófico se opone al pensamiento mítico. No obstante, el mito no es para nada incoherente, no está desprovisto de razón, no es caótico, no es un compendio de cuentos ociosos para divertir a niños y mayores. Es una laboriosa fuerza que ha sido fermento creador de culturas y generador de formas de pensamiento y comunicación. El mito posee sin duda alguna una forma sistemática y conceptual. Es un error suponer que el hombre griego o en general el hombre primitivo vivía en un mundo confuso donde lo real y lo irreal formaban mezcolanza, donde lo mítico y lo racional eran intercambiables como la moneda falsa. La verdad en el mito es sobrenatural y suprarracional, pero no irracional. Con solo la razón no podemos penetrar en los misterios de la física y en los misterios de la naturaleza humana. Ambas esferas no se contradicen, sino completan y perfeccionan la razón. El hombre mítico trata de obtener milagros, no porque ignora los límites de sus fuerzas mentales,
sino por el contrario, porque los conoce plenamente. El animal que gatea a cuatro patas al principio, que luego anda erguido y finalmente recurre al bastón como tercer pie, no es el acierto del enigma propuesto por la esfinge a Edipo, sino la revelación del misterio de la naturaleza humana. El hombre será siempre el eterno enigma para el hombre en el misterio de su infancia, en las necesidades de su madurez y en la resignada aceptación de su vejez. Cronos es el padre de esa Hélade presocrática que camina sobre los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Es el padre de una sociedad mítica con saberes y porvenires predecibles. La Hélade de Atenas, de la ciudad-estado, en cambio, escenario donde desarrolla Sófocles su tragedia de Edipo Rey, es la que instaura la incertidumbre, amurallando la verdad, y empieza a caminar sobre la razón, madurez que termina generando la necesidad de la historia. La esfinge no hace promesas a Edipo, es la ciudad que regala a Edipo su destino, pero la historia no es un bastón de viejo, ni un bastón de cojo, sino un bastón de ciego, donde ciego no es el que no ve, sino el que no oye, el que se hace sordo a los saberes que son la esencia de los mitos. El mito no entretiene, enseña. Lo cierto es que las verdades del mito griego habitan en las profundidades. Esto significa que nosotros hoy nos estamos moviendo solo en la superficie. Los malestares y la crisis de las sociedades modernas se explican justamente por la ausencia de un propio mito. Puede ser que el mito y la lógica no sigan las mismas vías, pero se preocupan por la misma cosa, la realidad. Si el mito oculta el sentido atrás de imágenes y símbolos, la tarea de la filosofía es desenmascararlo. Al análisis científico corresponde revelar este sentido, desvelar el rostro verdadero tras estas máscaras. Los cultivadores de las ciencias deben reconocer el significado mítico de la sociedad humana si desean reflexionar sobre la verdad. Sin embargo, lo que se ve hoy es que los esfuerzos del pensamiento científico se dirigen a borrar todo vestigio de la visión mítica. A la nueva luz de la ciencia, la percepción mítica debe desaparecer. No obstante, el conocimiento científico, para poder completarse, debe disuadirse y arrojarse al canasto de la basura, por lo menos una parte, pues ayer era considerado como verdadero, pero hoy se comprobó falso. Y los mismos científicos están obligados a reevaluar y renunciar a sus propias conclusiones cuando ya se muestra que sus verdades son verdades a medias. La ciencia humana, dijo el maestro Sócrates, consiste más en destruir que en descubrir verdades. Sonará bastante curioso si afirmamos que la filosofía jónica no hace más que transponer sobre el plano de un pensamiento abstracto el sistema de representación que el mito había elaborado. La cosmogonía de los filósofos jónicos reinterpreta y prolonga los mitos, porque detrás de los elementos de los filósofos jónicos se perfila la figura de antiguas divinidades de la mitología. Los filósofos jónicos no han tenido que inventar un sistema de explicación del mundo. Ellos lo han hallado todo hecho y se contentaron con repetir en un lenguaje elaborado lo que ya expresaba el mito. El mundo de Homero se distribuye entre los dioses de los poderes y de los honores. Para Zeus, el cielo, es decir, para Hades, el mundo subterráneo, que, ojo, no es el infierno judeocristiano. Para Poseidón, el mar, y a los tres la tierra, Gea o Gaia,
según la cosmovisión de las culturas ancestrales donde viven y mueren los hombres. En la filosofía jónica, el mito está racionalizado. El orden natural y hechos atmosféricos, por ejemplo, lluvias, vientos, tempestades, rayos, cesan de ser inteligibles en el lenguaje del mito en el cual se expresaban hasta entonces. Uranos, Yea, Pondos, son realidades físicas en su aspecto concreto de cielo, de tierra, mar, pero al mismo tiempo son poderes divinos. En este intento de explicar el universo y en este interés etiológico, Logos es quien intenta dar una explicación lógica del mundo y de la vida humana. En adelante, la razón sustituirá a los dioses. Ya no será el sol personificado quien recorra diariamente el cielo con sus corceles, ni será Zeus quien origine los truenos. Werner Heisenberg, ganador del Premio Nobel de Física en 1931, dijo, abro comillas, en la historia de la ciencia, a partir de Galileo, se ha proclamado repetidas veces que la verdad científica no puede reconciliarse con la interpretación mítica del mundo. Aunque he llegado a convencerme de que la verdad científica es inatacable dentro de su propio campo, nunca me pareció posible rechazar el contenido del pensamiento mítico como parte de una fase superada de la conciencia de la humanidad, como algo a abandonar desde ahora en adelante. Y así, a lo largo de mi vida, me he sentido impulsado una y otra vez a meditar sobre la relación entre esos campos de pensamiento, porque nunca he sido capaz de poner en duda la realidad de lo que cada uno de ellos señala. La descripción de la nueva forma de pensar solo es correcta a medias, descuida algunos aspectos decisivos sin los cuales no se puede llegar a comprender bien su virtud. Y cierro comillas. En los últimos 100 años, la ciencia ha hecho progresos enormemente considerables, pero con ellos han quedado descuidados otros campos de la vida. No se sabe si podremos conseguir expresar la vida de las futuras generaciones mediante el lenguaje mítico, pero tampoco va a servirnos de mucho acudir a juegos racionales de palabras y conceptos. Deberíamos como humanos unir los esfuerzos en una perspectiva humana común para alcanzar el equilibrio entre las dos clases de verdad. El poeta y el filósofo hablan el mismo lenguaje. Tanto el filósofo como el poeta buscan la verdad. El filósofo busca la verdad y el poeta la realización de la belleza. El filósofo especula racionalmente y el poeta induye por medio de la imaginación. El hacer poético, más allá del conocimiento técnico que exige para que un poema sea perfecto, es una divina intuición, una vía diéstesis. El poeta intuye la verdad y la belleza de las cosas, y ahí es donde empieza con sus pensamientos ultraterrenos y la voz de sus sentimientos a reproducir la música en las palabras. La verdadera poesía no es solo obra humana, en su interior actúa también el espíritu divino que posibilita esa unificación del espíritu y materia que solo se puede pensar como absoluto. Por lo tanto, la poesía es creación de los dioses y que gracias a ella los humanos pueden saber de los dioses e incluso elevarse hasta ellos. Para Sófocles y Schiller, a pesar de que el primero se expresa en su lenguaje poético y el segundo en su propia terminología filosófica, el hombre hace parte de la divinidad. De ahí la famosa frase Tales, todas las cosas están llenas de dioses, Panta Pliritheon.
Y la otra frase inmortal de Heráclito: los dioses son hombres inmortales y los hombres dioses mortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de aquellos. Αθάνατη θνητή αθάνατη, ζώντες των εκείνων θάνατων, των δε εκείνων βίων τεθνεώτες. No quisiera despedirme sin antes dejar estas reflexiones. Con el paso que vamos, dentro de muy poco, los humanos se van a mandar a recoger y no va a haber más personas pensantes, ya que el pensar hoy es una amenaza, para no decir un delito. No voy a olvidar un graffiti que vi escrito hace años en un muro en una calle de Bogotá: pienso, luego desaparezco, haciendo obviamente alusión a los perseguidos políticos de esta época y de nuestras épocas actuales también. Me reí al leerlo, recuerdo, pero ahora veo que quien escribió el graffiti era un visionario. Los hombres pensantes deben desaparecer para ser reemplazados dentro de poco por hombres robots diseñados minuciosamente para obedecer a los dueños del planeta Tierra, quienes con sardónica sonrisa ven cómo se va deshumanizando el humano día tras día, totalmente desorbitado e imposibilitado para pensar y reflexionar sobre sí y su vida. Le estarán inyectando cualquier cantidad de engrasantes para garantizar su perfecto funcionamiento y tener la plena seguridad de que va a llevar sus órdenes a cabo sin pedir nada a cambio, y le inocularán más vacunas y más miedo para someterlo con el mayor éxito. El humano ya no es capaz de discernir, no es capaz de comprender e interpretar lo que está pasando en su entorno. No puede entender un texto que lee y tampoco puede descodificar el trasfondo oscuro de la noticia que escucha. Ya no es capaz de saber cuál es la verdad y cuál es la mentira, o más bien, qué es verdad y qué es mentira, dentro de un montón de basura que le ofrecen a diario los medios de engaño masivos y el sistema estéril educativo. El humano se encuentra en el camino perfecto para desviarse y salir de circulación. Muchas gracias.